Tema 1. La audición, percepción, psicología, memoria y análisis, anatomía y fisiología del oído. Punto 1. Introducción. El poder de la audición. La audición es uno de los sentidos más presentes e influyentes en nuestra vida cotidiana. Aunque a menudo damos por sentada su existencia, forma parte integral de cómo percibimos el mundo, nos comunicamos con los demás y construimos nuestras memorias. Desde el momento en que despertamos con el sonido del despertador, hasta que nos dormimos con una canción suave o los ruidos amortiguados de la noche, vivimos inmersos en un entorno sonoro constante. Pensemos por un momento en una situación cotidiana. Vamos caminando por la calle y escuchamos el rugido de un motor acercándose. Sin necesidad de verlo, sabemos que un coche se aproxima, y si el sonido se vuelve más intenso, entendemos que se acerca peligrosamente. En fracciones de segundo, sin pensarlo conscientemente, nuestro sistema auditivo nos ha alertado de un posible riesgo y probablemente tomemos una acción: detenernos, girar la cabeza o apartarnos. Este es solo un ejemplo de cómo la audición juega un papel fundamental en nuestra supervivencia. Más allá de la función de alerta, el oído es también un canal de comunicación. A través de él escuchamos las palabras que nos dicen los demás, los matices de sus voces, las intenciones escondidas en una pausa o un suspiro. La audición nos conecta con la sociedad, con la lengua, con la cultura. Nos permite escuchar una explicación, aprender una canción, seguir las instrucciones de un profesor o simplemente disfrutar de una conversación con un amigo. El sonido no solo se percibe, también se siente. Es una experiencia sensorial compleja que no solo estimula el oído, sino también el cuerpo y las emociones. Ciertos sonidos nos erizan la piel. El crujido de una rama en un bosque oscuro, una carcajada sincera o la primera nota de una canción que amamos. La música, en particular, es un fenómeno sonoro que despierta emociones intensas. Puede consolarnos en la tristeza, motivarnos al correr, inspirarnos a crear o transportarnos a otro tiempo y lugar. Una anécdota común que refleja esta conexión emocional es la de alguien que, al escuchar una canción de la infancia, se conmueve hasta las lágrimas. Ese sonido, aparentemente inofensivo, ha activado una red de memorias, sentimientos y significados personales. No escuchamos solo notas musicales, escuchamos lo que esas notas evocan en nosotros. Lo mismo ocurre con la voz humana. La voz de una madre calmando a su hijo tiene un poder tranquilizador que va más allá del contenido verbal. El tono, el ritmo, la calidez son elementos que construyen una experiencia emocional. De hecho, algunos estudios han demostrado que los bebés reconocen la voz de su madre incluso antes de nacer, desde el útero. Ya allí, el sistema auditivo comienza a captar sonidos del exterior, marcando el inicio de una relación con el mundo sonoro. Para comprender realmente la importancia de la audición, es necesario detenernos un momento a pensar en cómo funciona este sentido. El sistema auditivo humano es una auténtica maravilla biológica. Convierte vibraciones invisibles del aire en sensaciones subjetivas de tono, volumen y timbre. Es decir, transforma la energía física en una percepción mental. El proceso empieza en el oído, pero no termina allí. El oído no es un simple receptor, sino una compleja estructura que captura, transmite, amplifica y codifica las ondas sonoras. Estas ondas viajan por el aire hasta llegar al pabellón auricular, que las recoge y las dirige al conducto auditivo. Allí, impactan en el tímpano, una membrana sensible que vibra al ritmo de estas ondas. Estas vibraciones se transmiten a través de una cadena de huesecillos diminutos, el martillo, el yunque y el estribo, hacia la cóclea, un órgano en forma de caracol lleno de líquido y células sensoriales. Es en la cóclea donde se produce la transducción. Las células ciliadas convierten las vibraciones mecánicas en impulsos eléctricos que viajan por el nervio auditivo hasta el cerebro. Una vez allí, el sonido es decodificado, interpretado, clasificado y almacenado. El proceso completo dura apenas milisegundos, pero es suficiente para que podamos identificar una voz, reconocer una melodía o distinguir el timbre de una guitarra. En nuestra vida diaria, tendemos a usar los términos oír y escuchar como sinónimos, pero en realidad implican procesos distintos. Oír es una función fisiológica. Es la capacidad de percibir sonidos.
Escuchar, en cambio, es un acto voluntario, cognitivo y emocional. Escuchar implica prestar atención, comprender, interpretar. Una anécdota escolar ilustra bien esta diferencia. Un profesor entra al aula y dice: «Todos saquen sus libros, vamos a empezar». Algunos alumnos, distraídos o soñando despiertos, no reaccionan. El profesor repite la indicación. Entonces un estudiante dice: «Ah, perdón, no lo escuché». En realidad sí lo oyó, pero no estaba escuchando. El sonido llegó a sus oídos, pero su mente no estaba prestando atención. Esta anécdota refleja una verdad más profunda. La audición no es solo un fenómeno físico, sino también psicológico. El sentido del oído nos conecta con el mundo incluso cuando otros sentidos nos fallan. Las personas ciegas, por ejemplo, desarrollan una agudeza auditiva impresionante que les permite ubicarse en el espacio, identificar personas por su voz y captar detalles que muchos oyentes habituales pasan por alto. En situaciones de oscuridad o peligro, la audición sigue funcionando cuando la vista no puede hacerlo. Es, por tanto, una herramienta de orientación y de adaptación al entorno. Un ejemplo fascinante lo encontramos en el caso de los murciélagos. Aunque no humanos, su ejemplo nos enseña mucho. Utilizan la ecolocalización, un sistema de audición activo que les permite ver por medio del sonido. Emiten ultrasonidos que rebotan en los objetos y regresan a sus oídos, permitiéndoles construir un mapa sonoro del entorno. Algunos humanos ciegos han aprendido a hacer algo parecido, produciendo chasquidos con la lengua y escuchando el eco para detectar obstáculos. Este fenómeno, conocido como ecolocalización humana, es una demostración asombrosa de cómo el cerebro puede adaptarse y reorganizarse alrededor de la audición. Paradójicamente, el silencio también forma parte de la experiencia auditiva. En música, los silencios tienen tanto valor como las notas. En la vida cotidiana, el silencio puede ser calmante o incómodo. Nos permite escuchar lo que ocurre dentro de nosotros mismos, nuestros pensamientos, nuestra respiración, incluso nuestros latidos. El silencio es también una forma de comunicación. En una conversación, un silencio puede expresar duda, desacuerdo, sorpresa o complicidad. Un ejemplo significativo: en una ceremonia fúnebre se guarda un minuto de silencio en señal de respeto. Ese silencio no es vacío, está cargado de significado, de emoción, de memoria. Así, la audición también incluye la capacidad de reconocer y valorar la ausencia de sonido. Quienes han sufrido pérdida auditiva suelen describirla como una forma de aislamiento. No poder escuchar bien significa no poder seguir una conversación, no poder disfrutar de la música, no captar los sonidos del entorno. Para muchas personas mayores, la hipoacusia, pérdida progresiva de la audición, representa un obstáculo para mantener una vida social activa. Esto puede derivar en frustración, soledad e incluso depresión. Por eso es importante tomar conciencia del valor de la audición y de la necesidad de protegerla. Escuchar música con auriculares a volumen excesivo, exponerse a ruidos intensos sin protección o no prestar atención a los primeros signos de pérdida auditiva son factores que comprometen un sentido que, como hemos visto, es esencial para la vida. Punto 2. Anatomía y fisiología del oído. El oído es un órgano complejo y extremadamente eficiente, capaz de transformar vibraciones en el aire en señales eléctricas que el cerebro interpreta como sonidos. Su arquitectura está finamente diseñada para realizar esta tarea con precisión y rapidez. Podemos dividir el oído en tres partes principales: oído externo, oído medio y oído interno. Cada una cumple funciones específicas que, en conjunto, hacen posible la experiencia de la audición. El pabellón auricular, la parte visible del oído, no está allí por estética. Su forma curva y asimétrica está diseñada para captar ondas sonoras del ambiente y canalizarlas hacia el interior del oído. Gracias a su estructura, somos capaces de localizar la dirección de un sonido, especialmente si proviene de delante, detrás o de los lados. Un ejemplo curioso: si uno se tapa los oídos con las manos, los sonidos se vuelven más apagados y es difícil localizar de dónde provienen. Esto demuestra la importancia del pabellón auricular en la orientación espacial. Desde el pabellón, el sonido viaja por el conducto auditivo externo, un canal que lo dirige hacia el tímpano. A medida que las ondas sonoras avanzan, rebotan dentro de este tubo ligeramente curvado, lo que potencia ciertas frecuencias. Este fenómeno se llama resonancia del canal auditivo y explica por qué somos especialmente sensibles a sonidos en la frecuencia de la voz humana.
El tímpano, o membrana timpánica, marca la frontera entre el oído externo y el oído medio. Esta delicada membrana vibra cuando es impactada por las ondas sonoras. Esas vibraciones contienen la información esencial del sonido: su intensidad, volumen y su frecuencia, tono. El oído medio es una cavidad llena de aire situada tras el tímpano. Allí encontramos los 3 huesecillos más pequeños del cuerpo humano: el martillo, Malleus, el yunque, Incus, y el estribo, Stapes. Estos huesecillos forman una cadena mecánica que amplifica y transmite las vibraciones del tímpano hacia el oído interno. La forma en que trabajan estos huesos es digna de un reloj suizo. El martillo está unido al tímpano, de modo que vibra con él. El martillo transmite estas vibraciones al yunque, que a su vez las pasa al estribo, que conecta con la ventana oval, una abertura en la cóclea del oído interno. Esta transferencia no solo conserva la vibración, la amplifica. Se calcula que el sistema de huesecillos puede aumentar la presión sonora hasta 20 veces, lo cual es vital para que las ondas sonoras, que viajan por el aire, puedan traspasar el medio líquido del oído interno. Una anécdota médica interesante es la de los pacientes con otosclerosis, una condición en la que el estribo se fija y pierde movilidad. Estas personas experimentan pérdida auditiva progresiva, ya que el sistema mecánico no puede transmitir correctamente el sonido. Afortunadamente, hoy se puede tratar con cirugía o prótesis auditivas. Otro componente fundamental del oído medio es la trompa de Eustaquio, un conducto que conecta esta cavidad con la parte posterior de la nariz y la garganta. Su función es igualar la presión del oído medio con la del exterior, para que el tímpano pueda vibrar libremente. ¿Alguna vez has sentido que se te tapan los oídos durante un vuelo o al subir una montaña? Ese es el resultado de una diferencia de presión. Al bostezar o tragar, se abre la trompa de Eustaquio y se restablece el equilibrio. Si el oído externo capta el sonido y el oído medio lo transmite, el oído interno lo decodifica. Aquí encontramos una estructura clave, la cóclea. Tiene forma de espiral de caracol y contiene un líquido en su interior, así como miles de diminutas células ciliadas que convierten las vibraciones en impulsos eléctricos. Dentro de la cóclea se encuentra el órgano de Corti, que es el verdadero órgano sensorial de la audición. A medida que el estribo empuja contra la ventana oval, se genera una onda en el líquido de la cóclea que estimula selectivamente diferentes zonas según la frecuencia del sonido. Las células ciliadas, ubicadas sobre una membrana basilar, responden a estas ondas y se mueven como el césped mecido por el viento. Esta vibración desencadena una respuesta eléctrica que se transmite al cerebro a través del nervio auditivo. Una metáfora útil es imaginar la cóclea como un teclado de piano estirado en espiral. Cada parte responde a una nota diferente. La base de la espiral responde a frecuencias altas y el vértice a las bajas. Así es como distinguimos un silbido agudo de un contrabajo profundo. Las células ciliadas son extremadamente delicadas y no se regeneran. Exponerse a ruidos fuertes durante mucho tiempo puede dañarlas irreversiblemente, lo que lleva a la pérdida auditiva. Por eso, en los conciertos o en el trabajo con maquinaria pesada, es esencial usar protección auditiva. El oído interno también aloja el sistema vestibular, responsable del equilibrio. Está compuesto por 3 canales semicirculares y 2 órganos otolíticos, el utrículo y el sáculo. Estos detectan los movimientos de la cabeza, tanto rotatorios como lineales, y envían esta información al cerebro. Una anécdota ilustrativa es la sensación de mareo después de girar sobre uno mismo. Los canales semicirculares, llenos de líquido, siguen moviéndose brevemente incluso después de detenernos, enviando señales contradictorias al cerebro respecto a nuestra posición. Por eso sentimos que todo gira. Este sistema trabaja estrechamente con la vista y el sistema propioceptivo, la percepción del cuerpo en el espacio. Cuando hay un problema en alguno de estos sistemas, el equilibrio se ve afectado. Por ejemplo, en la enfermedad de Meniere, que afecta el oído interno, los pacientes experimentan vértigo, zumbidos y pérdida auditiva. Los impulsos eléctricos generados por las células ciliadas viajan al cerebro a través del nervio auditivo, también llamado nervio vestibulococlear. Este nervio lleva la señal al tronco encefálico, luego al tálamo y finalmente a la corteza auditiva primaria, ubicada en el lóbulo temporal del cerebro. Allí comienza la magia de la percepción. El sonido es interpretado, reconocido y almacenado.
Es importante destacar que la audición no termina en el oído. Es en el cerebro donde realmente escuchamos. Dos personas pueden oír el mismo sonido pero interpretarlo de manera completamente diferente. Esto se debe a que el cerebro le da sentido al estímulo según el contexto, la experiencia previa, el estado emocional y la atención. Un ejemplo cotidiano. Escuchamos una canción en otro idioma. Aunque no entendamos la letra, podemos disfrutar la melodía, sentir su ritmo, o que nos transmita tristeza o alegría. El cerebro interpreta la música de forma holística, involucrando también áreas asociadas a la emoción y la memoria. Punto 3. Percepción auditiva. Una vez que las ondas sonoras han sido transformadas en impulsos eléctricos por la cóclea, la información viaja por el nervio auditivo hacia el cerebro. El primer destino es el tronco encefálico, donde se realiza una primera decodificación de los elementos básicos del sonido: frecuencia, intensidad, localización. Luego, esta información pasa al tálamo y finalmente a la corteza auditiva, en el lóbulo temporal. Allí ocurre el reconocimiento consciente del sonido. Distinguimos una palabra, una melodía, un timbre de teléfono. Pero el procesamiento no termina allí. El sonido activa otras áreas cerebrales según su naturaleza. El lenguaje se procesa en el hemisferio izquierdo, área de Broca y área de Wernicke, mientras que la música y los sonidos emocionales suelen involucrar el hemisferio derecho. Una anécdota fascinante es la del neurólogo Oliver Sacks, quien relató el caso de un paciente con afasia, incapacidad para comprender el lenguaje hablado, que sin embargo podía cantar canciones con claridad. Esto demuestra que el lenguaje y la música, aunque relacionados, se procesan en circuitos cerebrales distintos. La percepción auditiva no consiste solo en detectar sonidos. Involucra procesos de interpretación que asignan significado a lo que oímos. Cuando escuchamos una palabra, el cerebro compara su forma sonora con un repertorio interno de sonidos aprendidos, el léxico auditivo. Este reconocimiento permite comprender el mensaje. Del mismo modo, al oír música, no solo detectamos notas, percibimos patrones, armonías, emociones. Podemos anticipar un estribillo, recordar una melodía, notar una disonancia. Todo esto es posible gracias a un sistema auditivo que no solo oye, sino que interpreta. Pensemos en un niño pequeño aprendiendo a hablar. Durante meses, su cerebro almacena los sonidos del entorno sin entenderlos. Poco a poco, empieza a asociar palabras con significados. Este proceso requiere no solo audición, sino atención, memoria y experiencia. En el ámbito musical, un músico entrenado puede identificar un intervalo de tercera menor al escucharlo, mientras que alguien sin formación simplemente percibirá algo triste o melancólico. El oído entrenado no nace, se construye con práctica y conciencia. El contexto en el que se produce un sonido influye profundamente en cómo lo interpretamos. Un mismo sonido puede percibirse como agradable o molesto según la situación. Por ejemplo, el llanto de un bebé en casa puede generar ternura, pero en un avión puede resultar irritante. Lo que cambia no es el sonido, sino nuestra disposición hacia él. Otra anécdota interesante es el fenómeno del efecto cóctel. En una reunión con muchas conversaciones simultáneas, somos capaces de centrar nuestra atención en una sola voz, ignorando el resto. Pero si alguien a lo lejos dice nuestro nombre, de inmediato giramos la cabeza. Esto muestra cómo el cerebro monitoriza continuamente el entorno sonoro, incluso aquello a lo que no prestamos atención consciente. La atención selectiva es esencial en la percepción auditiva. No escuchamos todo lo que oímos. Filtramos, priorizamos, descartamos. Este proceso no es perfecto y a veces falla. Por ejemplo, cuando estamos tan concentrados en leer que no oímos que nos llaman, o cuando un ruido inesperado nos sobresalta y nos saca de nuestros pensamientos. Además, nuestra percepción auditiva está influida por la expectativa. Si alguien nos dice, vas a oír un sonido agudo, es más probable que lo detectemos, incluso si es débil o ambiguo. El cerebro anticipa y moldea lo que percibe. Nuestros esquemas culturales también afectan la percepción auditiva. Por ejemplo, las escalas musicales no suenan igual a todos. Lo que en Occidente suena agradable puede parecer extraño a oídos orientales y viceversa. La afinación, los ritmos, los timbres.
Todo está mediado por la experiencia y el aprendizaje. Un ejemplo ilustrativo. Personas que han crecido en ambientes bilingües pueden percibir y distinguir sonidos fonéticos que otros no detectan. Esto ha sido demostrado en estudios con bebés. A los 6 meses pueden distinguir sonidos de cualquier idioma, pero hacia el primer año solo retienen los fonemas relevantes para su lengua materna. Esto demuestra que el cerebro no solo percibe sonidos, los categoriza, los codifica según patrones conocidos y los convierte en significados culturalmente validados. La percepción auditiva también puede ser engañosa. Existen ilusiones auditivas, como el tono de Shepard, que da la impresión de un tono ascendente eterno, o la ilusión de McGurk, donde la vista modifica lo que oímos. Al ver una boca pronunciar ga mientras oímos ba, percibimos da. Estos fenómenos muestran que el cerebro no es un receptor pasivo, sino un constructor activo de la realidad sonora. Un fenómeno llamativo es el tinnitus, la percepción de un zumbido o pitido constante sin que haya un estímulo real. Afecta a millones de personas y puede tener causas diversas: exposición al ruido, estrés, problemas neurológicos. El cerebro, privado de cierta estimulación auditiva, rellena el silencio con actividad interna. La percepción también se ve afectada por trastornos como la dislexia auditiva, donde los sonidos del lenguaje no se procesan adecuadamente, dificultando la comprensión oral, o por la hiperacusia, en la que los sonidos normales resultan dolorosos o intolerables. El sonido tiene un poder emocional inmediato. Una risa contagiosa, una canción triste, un estruendo inesperado, todos provocan reacciones rápidas y profundas. Esto se debe a que el sistema auditivo está conectado con estructuras cerebrales asociadas a la emoción, como la amígdala y el sistema límbico. Una melodía puede hacernos llorar sin entender por qué. Una voz familiar puede tranquilizarnos. El sonido tiene el poder de atravesar la racionalidad y conectar con nuestras emociones más básicas. Una historia conmovedora es la de pacientes con Alzheimer que, al oír canciones de su juventud, recuperan momentáneamente recuerdos y palabras que parecían perdidos. La música accede a zonas del cerebro donde el lenguaje ya no llega. Punto 4. Psicología del sonido. El sonido no solo se percibe, también se siente. Desde los primeros días de vida, incluso antes de nacer, el ser humano responde emocionalmente a los estímulos sonoros. Los latidos del corazón materno, la voz de la madre, los ruidos del entorno intrauterino, todo deja una huella emocional. Esta conexión entre sonido y emoción perdura toda la vida. Una melodía suave puede calmarnos, un grito puede sobresaltarnos, una carcajada puede contagiarnos alegría. Esto se debe a que el sistema auditivo está estrechamente conectado con estructuras cerebrales asociadas a la emoción, como el sistema límbico y, en particular, la amígdala. Un ejemplo clásico es el uso de la música en el cine. Las bandas sonoras no solo acompañan la acción, sino que guían nuestras emociones, nos preparan para el susto, anticipan la tristeza, refuerzan la tensión. Alfred Hitchcock decía: la música en el cine es el susurro de lo que no se dice. También en la vida cotidiana usamos el sonido para regular el estado de ánimo. Escuchar una canción alegre puede mejorar un mal día. Oír el mar en una grabación puede inducir a la relajación. Las aplicaciones de meditación, por ejemplo, utilizan paisajes sonoros cuidadosamente diseñados para generar estados mentales específicos. El oído es un poderoso evocador de recuerdos. Muchas veces, una melodía o un sonido particular nos transportan al pasado con una viveza que ninguna imagen logra igualar. Esta capacidad de viajar en el tiempo gracias al sonido se conoce como reminiscencia auditiva. Un ejemplo personal puede ilustrarlo. Una profesora de música relataba cómo, al escuchar las notas de una antigua canción infantil, recordaba de inmediato a su abuela cantándola en la cocina, el aroma de la comida, el tacto del delantal de cuadros. Todo ese universo se desplegaba en segundos con solo escuchar una secuencia de notas. Este fenómeno se explica porque el procesamiento auditivo tiene una vía directa hacia el hipocampo, estructura cerebral clave en la memoria. Cuando un sonido se asocia a una vivencia intensa, se convierte en una clave para evocar esa experiencia. Por eso, las canciones que escuchamos en la adolescencia suelen acompañarnos toda la vida. Están cargadas de emociones, descubrimientos, vínculos, y actúan como cápsulas del tiempo afectivas. No solo los sonidos en sí, sino también el entorno en el que los percibimos, modifican su impacto psicológico.
Un mismo sonido puede tener efectos muy distintos según el contexto. Por ejemplo, el sonido de una sirena puede ser tranquilizador si indica que la ambulancia ha llegado a tiempo, o puede generar angustia si estamos atrapados en un atasco y no sabemos qué ocurre. El entorno físico y social enmarca la experiencia auditiva y le da un significado emocional. En las ciudades, el ruido constante, tráfico, obras, aglomeraciones, genera un tipo de contaminación sonora que afecta la salud mental. Estudios demuestran que vivir en ambientes ruidosos eleva los niveles de cortisol, la hormona del estrés, interfiere con el sueño y puede causar irritabilidad o ansiedad crónica. Por el contrario, los espacios sonoros armoniosos, naturaleza, silencio controlado, música ambiental suave, favorecen la concentración, el bienestar emocional y la interacción social positiva. Un experimento notable fue realizado en hospitales. Al cambiar los pitidos constantes por sonidos más suaves y naturales, agua, viento, música ambiental, los pacientes mostraron menos ansiedad y se recuperaron más rápidamente. El entorno sonoro actúa como un paisaje emocional que puede aliviar o agravar una experiencia. La mente humana no escucha pasivamente. Interpreta activamente los sonidos. Y en ese proceso, a veces se producen errores o fenómenos sorprendentes, conocidos como ilusiones auditivas. Una de las más famosas es la ilusión de Shepard, una secuencia de tonos que da la sensación de subir infinitamente, aunque en realidad vuelve al punto de partida. Este efecto se usa en películas para generar tensión o vértigo. Otra ilusión fascinante es la de McGurk, en la que lo que vemos modifica lo que oímos. Si vemos a una persona decir ga pero oímos va, el cerebro puede interpretar da. Esto muestra cómo el sentido de la vista interactúa con la percepción auditiva. La atención selectiva también puede generar sesgos. En un experimento clásico, se pedía a los participantes contar los pases de balón entre jugadores mientras un gorila pasaba por la escena. La mayoría no lo veía. Una versión auditiva del experimento consistía en escuchar una conversación y no notar que otra voz decía una palabra clave. El cerebro filtra lo que no considera relevante, aunque esté presente. Este tipo de fenómenos también tiene implicaciones en el aprendizaje y la educación. Un estudiante puede no oír una instrucción porque su atención está en otra cosa. O puede escuchar mal una nota musical porque su expectativa era diferente. Comprender estos mecanismos ayuda a afinar la comunicación. La psicología del sonido también se aplica en terapias. La musicoterapia, por ejemplo, utiliza la música para trabajar emociones, mejorar la expresión, reducir la ansiedad o estimular la memoria en pacientes con Alzheimer. Un ejemplo impactante es el de pacientes en coma o en estados de mínima conciencia que reaccionan a la voz de un ser querido o a su música favorita. Estos estímulos auditivos pueden generar cambios en el ritmo cardíaco, la expresión facial o incluso el nivel de conciencia. Otra aplicación es el tratamiento del tinnitus mediante sonidos de enmascaramiento, que ayudan a reducir la percepción del zumbido persistente, o el uso de frecuencias específicas para inducir estados meditativos o de relajación profunda. Incluso en la educación musical, el conocimiento de la psicología del sonido permite diseñar entornos de aprendizaje más efectivos, teniendo en cuenta la fatiga auditiva, la carga emocional de los sonidos o las asociaciones previas del alumno. Una profesora relataba cómo una alumna se bloqueaba al tocar una pieza porque le recordaba una situación dolorosa. Solo al cambiar de repertorio pudo avanzar. Esto muestra que los sonidos no son neutros. Llevan historias, emociones, huellas. En el estudio del sonido no podemos olvidar el silencio. No como ausencia total de estímulo, algo casi imposible, sino como espacio sonoro intencional. El silencio permite reposar, digerir, preparar lo que vendrá. En música, el silencio es tan importante como las notas. Da sentido, marca pausas, crea tensión. En la vida diaria, el silencio es cada vez más escaso. Estamos rodeados de estímulos auditivos constantes. Sin embargo, el silencio también tiene un efecto psicológico poderoso. Favorece la introspección, reduce la ansiedad, permite que emerjan pensamientos y emociones profundas. En algunas culturas orientales, el silencio es considerado una forma de sabiduría. En educación, saber guardar silencio puede ser tan valioso como hablar. Escuchar de verdad implica estar en silencio interiormente para recibir al otro.
Punto 5. Memoria auditiva. La memoria auditiva es la capacidad del cerebro para retener, reconocer y reproducir sonidos. Esta memoria opera en diferentes escalas temporales, como la memoria auditiva inmediata, corto plazo, y la memoria auditiva consolidada, largo plazo. La memoria de corto plazo permite retener información auditiva por unos pocos segundos o minutos. Es la que usamos para repetir un número de teléfono antes de anotarlo, o para imitar una frase musical recién escuchada. En educación musical, esta memoria es esencial para el dictado melódico o rítmico. Por otro lado, la memoria auditiva a largo plazo guarda sonidos que se han codificado de forma duradera. Aquí se almacenan las canciones que aprendimos en la infancia, la voz de un ser querido o el timbre característico de un instrumento. Esta forma de memoria se construye a partir de la repetición, la atención y, sobre todo, la carga emocional. Una anécdota curiosa es la de una niña que, sin saber leer partituras, era capaz de tocar piezas complejas al piano tras escucharlas varias veces. Su memoria auditiva le permitía recordar la melodía, la armonía e incluso las dinámicas. Casos como este nos recuerdan que el oído puede ser una herramienta poderosa de aprendizaje. La memoria auditiva está estrechamente ligada a las emociones. Los sonidos que se asocian con experiencias significativas tienden a fijarse más profundamente. Esto explica por qué recordamos con tanto detalle la canción que sonaba cuando conocimos a alguien especial, o el tono de voz de una persona que ya no está. El hipocampo, responsable de consolidar la memoria, trabaja en conjunto con la amígdala, que regula las emociones. Esta conexión hace que los estímulos auditivos que nos conmueven o impactan se graben con más fuerza. Una profesora de música contaba que, durante años, usó la misma canción para cerrar sus clases. Años después, al reencontrarse con exalumnos ya adultos, varios mencionaban cómo ese tema les evocaba sensaciones de calma y pertenencia. El sonido, en este caso, se había transformado en un ancla emocional. La memoria auditiva es fundamental en muchos procesos de aprendizaje, no solo musicales. Aprender un idioma, por ejemplo, requiere una aguda memoria auditiva para captar y reproducir sonidos nuevos. El acento, la entonación y la fonética se adquieren en gran parte a través del oído. En el aula, los estudiantes con buena memoria auditiva suelen destacar en tareas como repetir instrucciones, aprender canciones o captar matices orales. Pero también hay que considerar que algunos alumnos tienen una memoria auditiva menos desarrollada y se benefician más de apoyos visuales o kinestésicos. Un ejemplo práctico es el del docente que graba las instrucciones de una actividad en formato de audio, además de escribirlas en la pizarra. Así, se estimulan distintas vías de procesamiento y se respeta la diversidad de estilos cognitivos. Además, entrenar la memoria auditiva puede mejorar otras habilidades, como la atención sostenida, la discriminación auditiva, distinguir sonidos similares, y la secuenciación, ordenar eventos sonoros. La música tiene una capacidad única para fijar recuerdos. Las letras de canciones, por ejemplo, se memorizan más fácilmente cuando están asociadas a una melodía. Esto se debe a que la música organiza el tiempo, establece patrones rítmicos y genera una experiencia multisensorial. En el ámbito educativo, este principio se ha usado para enseñar contenidos a través de canciones. Desde el alfabeto hasta fórmulas matemáticas, muchas nociones se han popularizado en forma de melodías. Incluso en niveles superiores, se emplean recursos musicales para facilitar la retención. Una anécdota divertida. Un profesor de historia creó una canción de rap para enseñar las causas de la Revolución Francesa. No solo los estudiantes la aprendieron con rapidez, sino que la recordaban meses después. El ritmo, la rima y la emoción de la performance contribuyeron a fijar el contenido. En contextos clínicos, la memoria auditiva también desempeña un papel clave. Personas con daño cerebral, Alzheimer o afasias pueden mostrar un deterioro de la memoria verbal, pero conservar la memoria musical. Se han documentado casos de pacientes que no reconocen a sus familiares, pero sí recuerdan canciones de su juventud. La música actúa como un canal alternativo de comunicación y estimulación. Por eso, en muchas residencias de mayores, se utilizan sesiones de musicoterapia con repertorio personalizado. Escuchar una canción significativa puede evocar recuerdos, generar emociones positivas y fomentar la interacción. En personas con discapacidades visuales, la memoria auditiva
adquiere una importancia aún mayor. Al no poder acceder a información visual, el oído se convierte en la principal vía de orientación, reconocimiento y aprendizaje. Un músico ciego relataba cómo podía ver el entorno a través del eco de sus pasos, los sonidos lejanos, los cambios en la acústica. Su memoria auditiva no solo le permitía recordar melodías, sino también reconstruir mapas sonoros del espacio. Existen múltiples estrategias para desarrollar y fortalecer la memoria auditiva. Algunos ejemplos prácticos: juegos de repetir secuencias rítmicas o melódicas, dictados musicales progresivos, escuchar una pieza y luego cantarla o reproducirla con un instrumento, asociar sonidos con imágenes o palabras, crear historias a partir de una sucesión de sonidos. Estos ejercicios no solo sirven para músicos, sino también para cualquier persona que quiera mejorar su capacidad de atención y retención auditiva. Una actividad que suele funcionar bien con adolescentes consiste en fragmentar una canción conocida y pedirles que la reordenen. Esto estimula tanto la memoria como la comprensión estructural. Howard Gardner, en su teoría de las inteligencias múltiples, identifica la inteligencia musical como una capacidad específica, que incluye la sensibilidad al tono, al ritmo, al timbre y a la estructura musical. Dentro de esta inteligencia, la memoria auditiva cumple una función esencial. Personas con alta inteligencia musical pueden recordar melodías con gran precisión, reconocer variaciones sutiles, anticipar estructuras musicales y reproducir sonidos complejos sin necesidad de partitura. Pero esta habilidad no es exclusiva de músicos profesionales. Todos tenemos, en mayor o menor medida, una memoria auditiva que puede cultivarse. Escuchar con atención, cantar, tocar un instrumento o simplemente jugar con sonidos son formas de desarrollar esta facultad. Una niña de 7 años, por ejemplo, memorizó la melodía de Para Elisa solo escuchándola en un comercial de televisión. Su curiosidad la llevó a intentar reproducirla en un xilófono. Ese fue su primer contacto con la música, y años después estudió piano. La memoria auditiva fue su puerta de entrada. Punto 6. Análisis del sonido. El análisis del sonido implica descomponerlo en sus componentes fundamentales para comprender cómo lo percibimos y cómo se utiliza en contextos como la música, la comunicación y el entorno. Los 4 elementos básicos del sonido son frecuencia, intensidad, timbre y duración. La frecuencia está relacionada con la altura del sonido, es decir, si lo percibimos como agudo o grave. Se mide en hercios, Hz, y depende del número de vibraciones por segundo. Por ejemplo, el canto de un pájaro tiene frecuencias altas, mientras que el motor de un camión emite frecuencias bajas. Una anécdota común en educación musical es cuando los estudiantes intentan imitar el sonido de una sirena. Al hacerlo, comprenden de manera intuitiva el concepto de variación de frecuencia, ya que la sirena sube y baja en altura. El timbre es lo que permite diferenciar dos sonidos que tienen la misma frecuencia e intensidad. Por ejemplo, una misma nota tocada en un violín o en una flauta suena diferente por el timbre de cada instrumento. Es la huella digital del sonido. El timbre depende de la cantidad y combinación de armónicos que acompañan a la frecuencia fundamental. Una experiencia interesante es cuando los alumnos cierran los ojos y tratan de adivinar qué instrumento suena. Este juego desarrolla la capacidad de análisis tímbrico y la escucha atenta. La duración es el tiempo que se mantiene un sonido. Puede ser breve, como el chasquido de unos dedos, o larga, como el sonido sostenido de una nota en un órgano. En música, la duración es un parámetro esencial para construir ritmos y estructuras temporales. El análisis sonoro va más allá de los parámetros básicos. En el contexto musical, implica observar cómo se organizan los sonidos en el tiempo, cómo se relacionan entre sí y cómo generan significado. Una canción, por ejemplo, puede analizarse desde su estructura formal, estrofa, estribillo, puente, sus progresiones armónicas, su ritmo o su desarrollo melódico. Comprender estas estructuras nos permite no solo disfrutar más de la música, sino también interpretarla y crearla. Una profesora relataba cómo usaba la canción Yesterday de The Beatles para enseñar análisis formal. Tras escucharla varias veces, los alumnos identificaban sus partes: introducción, estrofa, estribillo, puente. Luego analizaban cómo se repetían y variaban. Esto les daba herramientas para componer sus propias canciones.
También se puede hacer análisis desde lo perceptivo. ¿Cómo se produce la sensación de tensión o relajación? ¿Cómo se genera una atmósfera determinada? ¿Cómo influyen los silencios? A veces, un análisis emocional puede ser tan revelador como uno técnico. Otra experiencia didáctica interesante es comparar versiones distintas de una misma obra musical. Por ejemplo, una pieza clásica en su versión original y en una adaptación electrónica. Analizar las diferencias en timbre, tempo, instrumentación y estructura estimula el pensamiento crítico y la escucha activa. El oído entrenado es la capacidad de identificar, analizar y reproducir sonidos con precisión. No es un don innato, sino una habilidad que se puede desarrollar con práctica. A través del entrenamiento auditivo, una persona puede distinguir intervalos musicales, identificar acordes, reconocer patrones rítmicos y ajustar la afinación. En los conservatorios de música, el entrenamiento auditivo es una asignatura esencial. Se trabaja con dictados melódicos, identificación de intervalos, reconocimiento de modos y análisis armónico. Pero también en la vida cotidiana, tener un oído entrenado permite captar matices que de otro modo pasarían desapercibidos. Un músico relataba cómo, tras años de formación, podía identificar el tono de una bocina de coche o el intervalo entre los timbres de dos móviles distintos. Esta sensibilidad auditiva le ayudaba no solo en la interpretación musical, sino también en su día a día. El oído entrenado también es útil para detectar errores en la afinación de un coro, corregir la ejecución de un instrumento o adaptar una interpretación en tiempo real. Es como tener un microscopio sonoro que permite ver detalles invisibles al oído no entrenado. Existen múltiples estrategias pedagógicas para desarrollar la capacidad de análisis sonoro. Juegos de discriminación auditiva. ¿Qué instrumento suena? ¿Es fuerte o débil? ¿Rápido o lento? Actividades de notación gráfica de sonidos no musicales. Representar el sonido del viento, de un tren o de una tormenta. Dictados musicales progresivos, desde ritmos simples hasta melodías complejas. Análisis comparado de estilos musicales, por ejemplo, una samba brasileña y un vals vienés. Grabación y análisis de la propia voz o de una interpretación grupal. Una anécdota simpática es la de un grupo de estudiantes que grabó los sonidos del instituto, puertas, pasos, timbre, risas, y luego los organizó en una pieza sonora. El análisis de los timbres y ritmos cotidianos les permitió descubrir la musicalidad del entorno. No solo la música puede analizarse, también los sonidos del entorno tienen estructura, dinámica y función. El sonido de una ciudad, por ejemplo, tiene capas: el tráfico, las voces, las máquinas, los pájaros urbanos. Analizar estos paisajes sonoros ayuda a tomar conciencia del ambiente acústico. El compositor canadiense R. Murray Schafer propuso el concepto de ecología acústica, invitando a escuchar el entorno como si fuera una composición. Según Schafer, una ciudad saludable no solo debe tener aire limpio, sino también un paisaje sonoro equilibrado. Una actividad inspirada en esta idea consiste en grabar los sonidos de un parque y analizarlos. ¿Qué sonidos son naturales? ¿Cuáles son artificiales? ¿Cuáles generan bienestar? ¿Cuáles resultan molestos? Esta escucha crítica fomenta el respeto al entorno y el cuidado del paisaje sonoro. Hoy en día, la tecnología ha potenciado enormemente el análisis sonoro. Programas como Audacity, Sonic Visualizer o incluso apps móviles permiten visualizar el espectro de frecuencias, medir la intensidad y editar sonidos con precisión. En el ámbito educativo, estas herramientas son aliadas poderosas. Permiten, por ejemplo, ver las diferencias tímbricas entre dos instrumentos, comparar versiones de una misma canción o analizar la forma de onda de la voz humana. Un profesor de secundaria relataba cómo sus alumnos quedaron fascinados al ver en pantalla la forma de onda de su propia voz. Jugaban a decir palabras fuertes o suaves, agudas o graves, y observaban cómo cambiaba el gráfico. Esto les ayudó a comprender conceptos abstractos de forma concreta y lúdica. Punto 7. Audición, lenguaje y música. Desde el momento del nacimiento, e incluso antes, el oído juega un papel crucial en el desarrollo humano. Diversas investigaciones han demostrado que el feto puede comenzar a percibir sonidos a partir de la semana 20 de gestación y que hacia la semana 28 ya es capaz de reaccionar a estímulos auditivos.
Las voces, los latidos maternos, la música ambiental y los sonidos del entorno uterino configuran las primeras experiencias auditivas del ser humano. Una anécdota curiosa la contaba una madre en una entrevista. Durante el embarazo escuchaba frecuentemente una misma canción instrumental suave, y meses después del parto, al poner esa misma pieza, su bebé dejaba de llorar al instante. Este tipo de experiencias refuerzan la idea de que la audición está profundamente ligada a la memoria afectiva desde los primeros días de vida. Durante los primeros años, el oído continúa siendo uno de los principales canales de adquisición del lenguaje y la socialización. Un niño aprende a hablar porque escucha hablar a los demás. No hay otra vía más directa. La imitación, la entonación, el ritmo del habla y las melodías del lenguaje comienzan a ser captadas desde los primeros balbuceos. La música, en este contexto, aparece como una herramienta natural. Las canciones de cuna, los juegos de palmas, las onomatopeyas musicales, los cuentos con entonación exagerada, son todos vehículos ideales para fortalecer el vínculo entre la audición, el lenguaje y la afectividad. Música y lenguaje comparten estructuras profundas. Ambos son sistemas organizados de sonidos, ambos se basan en la percepción temporal y ambos exigen una capacidad de análisis y memoria auditiva para ser comprendidos. Los elementos básicos de la música, ritmo, tono, timbre y duración, están también presentes en el habla, en forma de prosodia, acento, entonación y pausas. En términos cerebrales, diversos estudios han demostrado que algunas zonas del cerebro, como el área de Broca asociada tradicionalmente al lenguaje, se activan también en tareas musicales, especialmente aquellas que implican estructuras complejas como la armonía y la métrica. Un ejemplo pedagógico muy ilustrativo lo encontramos en una escuela infantil, donde se implementó un programa piloto de enseñanza bilingüe a través de la música. Cada estructura gramatical nueva en inglés era presentada mediante canciones. Los resultados fueron sorprendentes. Los niños no solo recordaban mejor las palabras, sino que las pronunciaban con mayor fluidez. La melodía les ofrecía una plantilla sonora para organizar el discurso. Además, el entrenamiento musical ha demostrado mejorar la capacidad fonológica. Es decir, quienes estudian música con regularidad tienen mayor facilidad para identificar y reproducir sonidos del habla, lo que redunda en una mejor lectura y escritura, especialmente en lenguas alfabéticas. El psicólogo Howard Gardner propuso, dentro de su teoría de las inteligencias múltiples, la existencia de una inteligencia musical. Esta inteligencia, también llamada auditiva, consiste en la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar sonidos musicales. No se trata solo de tocar instrumentos. Incluye habilidades como reconocer patrones rítmicos, recordar melodías o diferenciar timbres. Sin embargo, incluso más allá de la música formal, la inteligencia auditiva se manifiesta en la capacidad de escuchar activamente, de captar matices en una conversación, de identificar sonidos del entorno o de usar la voz de forma expresiva. Un caso llamativo lo relató una docente de educación especial. Un alumno con autismo no verbal mostraba dificultades para interactuar con sus compañeros. Sin embargo, durante una actividad de paisaje sonoro, demostró una sorprendente habilidad para identificar grabaciones ambientales. Diferenciaba entre el ruido de la lluvia suave y el de una tormenta eléctrica o entre distintas especies de pájaros. Su sensibilidad auditiva, ignorada hasta entonces, se convirtió en una puerta de entrada a su mundo interno. Fomentar esta inteligencia auditiva no solo en músicos, sino en todos los estudiantes, ayuda a desarrollar la empatía, la atención plena, la creatividad y el pensamiento abstracto. Muchos estudios han confirmado que la práctica musical favorece el desarrollo del lenguaje. En especial, se han observado mejoras en la memoria verbal a corto plazo, la articulación fonética, la conciencia fonológica, es decir, la capacidad de segmentar las palabras en sílabas y sonidos, y la comprensión lectora. El ritmo, por ejemplo, está estrechamente vinculado con la segmentación del habla. Al realizar ejercicios rítmicos con palabras, los niños aprenden a diferenciar sílabas, lo que facilita el proceso de alfabetización. Una experiencia significativa ocurrió en una escuela rural donde se trabajó durante un trimestre con percusión corporal para reforzar la conciencia silábica. Los resultados mostraron que los niños que participaron activamente en estas sesiones avanzaron más rápidamente en lectura que sus compañeros. Además, aumentaron su autoestima y su motivación para aprender.
Otra aplicación importante está en la enseñanza de segundas lenguas. Las canciones permiten repetir estructuras sintácticas, adquirir nuevo vocabulario y afinar la pronunciación sin esfuerzo aparente. El aprendizaje musical y el lingüístico, en este sentido, se retroalimentan constantemente. 1. Canciones encadenadas. Actividad en la que cada niño debe recordar y repetir una parte de la canción anterior antes de agregar la suya. Esto estimula la memoria auditiva y la articulación verbal. 2. Historias rítmicas. Cuentos narrados con acompañamiento de instrumentos de percusión para marcar cambios de escena o emociones. Se refuerza la relación entre contenido lingüístico y estructura musical. 3. Dictados musicales verbales. El docente dice una frase con un ritmo determinado, y los alumnos deben reproducirlo con palmadas o repitiendo las palabras. Ayuda a sincronizar el oído con la voz. 4. Cantar en diferentes idiomas. Exposición a otras lenguas a través de canciones, que ayuda a desarrollar el oído fonético y la apertura cultural. 5. Juegos de discriminación auditiva. Escuchar y clasificar sonidos por su altura, duración o timbre, aplicándolos luego en palabras o frases habladas. Una profesora de inglés contaba que al introducir rimas y trabalenguas cantados en sus clases, notó un cambio significativo en la actitud de sus alumnos. Empezaron a corregirse entre ellos con mayor naturalidad, recordaban expresiones con facilidad y mejoraban su acento sin necesidad de largas correcciones. El profesorado de música, lengua y educación infantil cumple un rol esencial en el desarrollo auditivo. No basta con exponer a los alumnos a sonidos. Es necesario enseñar a escucharlos, analizarlos, disfrutarlos y expresarlos. El docente actúa como guía, ofreciendo experiencias significativas que conectan el sonido con la emoción, el pensamiento y el lenguaje. Un profesor que pone atención a la calidad sonora del aula, que canta con sus estudiantes, que permite el silencio y que valora la escucha activa, está educando más allá del currículum. Una experiencia interesante fue la de una maestra de segundo ciclo de primaria que, tras trabajar durante varias semanas con el tema de la contaminación acústica, decidió implementar momentos de escucha atenta al comienzo de cada jornada. Los alumnos debían guardar silencio y anotar 5 sonidos del entorno que antes no percibían. En pocas semanas, su capacidad de atención mejoró considerablemente. La música tiene también un poder integrador innegable. En contextos de diversidad, lingüística, cultural, funcional, la actividad musical permite una participación activa, emocional y colectiva, que muchas veces no es posible con otros lenguajes. En una escuela de integración, un grupo de niños con discapacidad auditiva participaba en sesiones de percusión. A pesar de no oír los sonidos en el sentido tradicional, podían percibir las vibraciones a través del cuerpo y el suelo. Esta experiencia sensorial les permitía interactuar con sus compañeros y crear juntos un producto artístico. Otra experiencia se vivió en un centro de acogida para niños migrantes. Las canciones populares en varios idiomas se convirtieron en un puente de comunicación. Aunque no compartieran la misma lengua materna, podían cantar juntos, acompañarse con gestos y expresar emociones universales. Estas anécdotas muestran que el sentido de la audición no se limita a lo fisiológico. La escucha es también social, cultural y emocional. Punto 8. Trastornos auditivos y prevención. El oído, como cualquier órgano sensorial, puede verse afectado por múltiples patologías que afectan su funcionamiento. Los trastornos auditivos pueden clasificarse, en términos generales, en 3 tipos: pérdida conductiva, pérdida neurosensorial y pérdida mixta. La pérdida conductiva ocurre cuando hay un problema en el oído externo o medio que impide que el sonido llegue de forma eficiente al oído interno. Puede deberse a infecciones, acumulación de cerumen, perforación del tímpano o malformaciones. Es frecuente en la infancia, especialmente debido a otitis media. La pérdida neurosensorial afecta el oído interno o el nervio auditivo. En este caso, el problema está en la transmisión de los impulsos eléctricos al cerebro. Puede ser congénita o adquirida, y sus causas incluyen el envejecimiento, presbiacusia, la exposición prolongada a ruidos fuertes, enfermedades como la meningitis o el uso de medicamentos ototóxicos. La pérdida mixta combina elementos de ambas anteriores. Es menos común, pero puede ser consecuencia de traumatismos severos o intervenciones quirúrgicas.
Un caso conmovedor es el de una joven llamada Clara, que nació con hipoacusia bilateral severa. Gracias a un diagnóstico precoz y al uso de implantes cocleares, aprendió a hablar, a leer música y actualmente estudia pedagogía musical. Su historia es un ejemplo del poder de la detección temprana y del acompañamiento educativo adaptado. Las consecuencias de los trastornos auditivos van mucho más allá de la dificultad para oír. El lenguaje, la comunicación, el aprendizaje y las relaciones sociales se ven profundamente afectadas. En la infancia, una hipoacusia no diagnosticada puede retrasar el desarrollo del habla y generar problemas de autoestima. Muchos niños con sordera parcial se enfrentan a la incomprensión. Son etiquetados como distraídos o perezosos, cuando en realidad tienen dificultades para acceder a la información oral. Una profesora de primaria recordaba a un alumno que parecía desinteresado en clase. Tras varios meses de bajo rendimiento, se le realizó un estudio auditivo y se descubrió que tenía una pérdida leve en ambos oídos. Con audífonos y un cambio de ubicación en el aula, su actitud cambió radicalmente. En adolescentes y adultos, la pérdida auditiva puede generar aislamiento, depresión y ansiedad. No poder seguir una conversación en grupo, sentir que uno molesta al pedir que repitan las cosas o no disfrutar de la música como antes, son experiencias frustrantes que afectan la calidad de vida. En personas mayores, la presbiacusia está asociada con un mayor riesgo de deterioro cognitivo. La disminución en la estimulación auditiva afecta también otras funciones cerebrales, como la memoria o la atención. Afortunadamente, el avance de la tecnología ha permitido desarrollar múltiples dispositivos que mejoran la calidad de vida de las personas con dificultades auditivas. Los audífonos son los dispositivos más comunes. Amplifican el sonido y están diseñados para adaptarse a distintos tipos de pérdida. Hoy en día existen modelos discretos, digitales y programables, que permiten una audición personalizada. Los implantes cocleares, por su parte, están destinados a personas con hipoacusias severas o profundas. A diferencia de los audífonos, que amplifican el sonido, los implantes convierten las señales acústicas en impulsos eléctricos que estimulan directamente el nervio auditivo. Un niño de 5 años, Pablo, que no respondía al llamado de sus padres, fue diagnosticado con sordera profunda. Tras la cirugía de implante coclear y meses de rehabilitación auditiva, comenzó a identificar sonidos, a balbucear y a cantar fragmentos de canciones infantiles. Hoy se comunica fluidamente y asiste a una escuela ordinaria con apoyo. Existen también sistemas FM, muy útiles en contextos escolares. Estos dispositivos consisten en un micrófono que usa el docente y un receptor que lleva el alumno. El sonido llega directamente al oído del niño, eliminando el ruido ambiental. Además, muchas aplicaciones móviles y programas informáticos están diseñados para entrenar la audición, mejorar la discriminación de sonidos o facilitar la lectura labial. La prevención es clave, tanto en la infancia como en la adultez. Muchas pérdidas auditivas pueden evitarse con prácticas simples pero efectivas. 1. Control del volumen. Escuchar música con auriculares a alto volumen de forma continua puede generar daños irreversibles. Se recomienda no superar el 60% del volumen máximo y limitar el uso a 1 hora por sesión. 2. Protección en ambientes ruidosos. En conciertos, obras de construcción o fábricas, es fundamental usar tapones auditivos o cascos aislantes. 3. Vacunación y tratamiento de infecciones. Enfermedades como la otitis, el sarampión o la meningitis pueden afectar el oído. El seguimiento médico adecuado y la vacunación previenen complicaciones. 4. Revisión auditiva periódica. Especialmente en personas mayores o trabajadores expuestos al ruido, realizar audiometrías anuales permite detectar alteraciones tempranas. 5. Educación auditiva desde la escuela. Fomentar una cultura del cuidado del oído es responsabilidad de toda la comunidad educativa. Actividades como medir los decibelios del aula, reconocer señales de fatiga auditiva o aprender a descansar los oídos son estrategias eficaces. Un proyecto escolar interesante fue realizado en un instituto de secundaria. Los alumnos investigaron el nivel de ruido en distintos espacios del centro y propusieron soluciones creativas. Usar materiales acústicos en las paredes, reducir el volumen de los timbres, promover momentos de silencio consciente. El resultado fue un ambiente más saludable para todos. Más allá de las ayudas técnicas, es necesario hablar de accesibilidad.
La inclusión de personas con discapacidad auditiva no puede depender solo de su esfuerzo individual o del uso de dispositivos. Las barreras de comunicación son reales y cotidianas. Llamadas telefónicas sin subtítulos, vídeos sin transcripción, profesores que dan clase de espaldas a los alumnos, falta de intérpretes de lengua de signos, etc. La accesibilidad sonora implica subtitulación de materiales audiovisuales, uso de sistemas visuales de alarma, en caso de incendios, timbres, etc. Formación del personal docente en estrategias de comunicación inclusiva. Sensibilización del grupo clase sobre la diversidad auditiva. Una experiencia significativa fue la de una escuela inclusiva donde todos los alumnos aprendieron lengua de signos como parte del currículo. Esto no solo facilitó la comunicación con los compañeros sordos, sino que promovió una cultura de respeto, empatía y cooperación. A menudo se subestima el impacto emocional de la pérdida auditiva. No basta con poner un audífono. La persona necesita comprender, aceptar y adaptarse a su nueva forma de escuchar. El acompañamiento psicológico es esencial, tanto para los niños como para sus familias. La aceptación de la sordera, el trabajo con la identidad, la autoestima y la resiliencia son aspectos fundamentales del proceso. Una madre relataba cómo su hija, diagnosticada con hipoacusia a los 3 años, se negó durante meses a usar los audífonos. Fue en un taller con otros niños con dispositivos similares, donde al ver que no estaba sola, comenzó a aceptarlos y a sentirse orgullosa de su diferencia. La educación emocional también debe formar parte del trabajo escolar. Escuchar las emociones de quienes viven con una alteración auditiva, compartir testimonios, trabajar la empatía, son caminos necesarios hacia la inclusión real. Punto 9. Reflexión final. La audición no es solo un proceso biológico. Es, por encima de todo, una puerta abierta a la vida, a la comunicación, a la cultura y a la experiencia emocional. El oído nos conecta con el mundo de manera constante, incluso cuando cerramos los ojos, incluso cuando dormimos. Es, sin duda, uno de los sentidos más persistentes y fieles. Por medio del oído podemos comprender nuestro entorno. Un niño distingue la voz de su madre antes de reconocer su rostro. Un caminante en la montaña puede identificar la cercanía de un río por su murmullo. Un anciano que ya no ve con claridad reconoce a sus nietos por el tono de sus voces. Una anécdota profundamente simbólica la relató un médico. Un paciente en coma, sin reacción a estímulos táctiles ni visuales, mostró signos de emoción al escuchar una grabación con la voz de su hija. Sus signos vitales se alteraron, se humedecieron sus ojos. Aún sin conciencia plena, su sistema auditivo parecía mantener un hilo con la vida. Escuchar es en definitiva una manera de estar en el mundo, de habitarlo sensorial y emocionalmente. Escuchar implica más que oír. Oír es recibir sonidos. Escuchar es otorgar sentido, es prestar atención activa, es abrirse al otro sin interrumpirlo ni juzgarlo. En este sentido, la escucha puede considerarse una postura ética. En la vida diaria, nos cuesta escuchar realmente. Estamos acostumbrados a responder, a replicar, a llenar los silencios con palabras. Pero pocas veces estamos dispuestos a simplemente recibir lo que el otro dice. En el aula, por ejemplo, un profesor atento a la voz de un alumno puede descubrir mucho más que una respuesta correcta o incorrecta. Puede percibir el tono de ansiedad, de seguridad, de desánimo o de entusiasmo. La escucha atenta se convierte, así, en una herramienta pedagógica poderosa. Una profesora de música contaba que una alumna suya no participaba nunca en clase. No hablaba, no cantaba, no intervenía. Un día, durante un ejercicio de paisajes sonoros, la alumna grabó sonidos de su casa y los presentó al grupo. Ollas, cuchillos, pasos, una radio vieja. En su presentación escribió: "No hablo mucho, pero mi casa suena así". Esa fue la primera vez que se sintió escuchada, aunque no hubiera dicho una palabra. Escuchar es también dar espacio al silencio del otro, a sus tiempos, a sus maneras de expresarse. En ese acto, profundamente humano, se construye la base del respeto y la empatía. Mucho se ha dicho sobre la vista como sentido principal. Sin embargo, la audición tiene características únicas. Es el primer sentido que se activa en el desarrollo prenatal y el último en apagarse al final de la vida. Es el único sentido que funciona mientras dormimos y el que más contribuye a la organización del lenguaje y del pensamiento verbal. Cuando alguien pierde la audición,
pierde no solo una capacidad sensorial, sino también parte de su mundo social. Conversaciones espontáneas, bromas entre amigos, melodías queridas, incluso los sonidos de la naturaleza, se tornan lejanos o inaccesibles. Una joven violinista que sufrió una pérdida auditiva parcial contaba: «Al principio me sentía como si me hubieran arrebatado un color del arco iris. Tocaba, pero no sentía la misma profundidad. Luego descubrí que podía escuchar con otras partes de mi cuerpo. El tacto, la memoria, la emoción. Hoy da conciertos y enseña música a niños sordos, usando vibraciones y visualizaciones gráficas. La audición, entendió, no está solo en el oído, sino en todo el ser. La audición es esencial porque nos humaniza, no solo por lo que nos permite oír, sino por cómo nos transforma al hacerlo. Escuchar bien es un arte que debe enseñarse. En una época marcada por la inmediatez, por las pantallas, por el ruido constante, enseñar a escuchar con profundidad se ha vuelto una necesidad urgente. La educación auditiva no debe limitarse a la clase de música. Escuchar implica interpretar, reflexionar, respetar, procesar. Cuando un alumno escucha atentamente una lectura, cuando un grupo se calla para escuchar una historia, cuando alguien guarda silencio para escuchar a su compañero, no solo se activan mecanismos cognitivos, sino también emocionales y éticos. Una experiencia muy rica fue llevada a cabo en un instituto donde los alumnos construyeron un mapa sonoro del centro educativo. Grabaron sonidos de los pasillos, aulas, patios y baños. Luego los clasificaron en agradables, neutros y molestos. Se sorprendieron al notar cuántos ruidos interferían en su concentración diaria. A partir de ese diagnóstico propusieron soluciones y aprendieron, sin necesidad de grandes discursos, el valor de la escucha activa. Educar para escuchar no es simplemente enseñar a portarse bien. Es ayudar a formar personas más atentas, más sensibles, más comprometidas con su entorno. Escuchar implica también estar abierto a la diversidad de voces. En una sociedad plural, la audición no puede ser homogénea. Cada cultura tiene su propio paisaje sonoro, sus timbres, sus lenguajes. Incluir es también aprender a escuchar lo distinto, lo que suena ajeno, lo que rompe con nuestras armonías preestablecidas. Un proyecto muy interesante se llevó a cabo en un colegio multicultural. Los estudiantes, de diferentes nacionalidades, trajeron grabaciones de sus canciones tradicionales. Algunas eran festivas, otras melancólicas. Se escucharon en clase sin juicio, solo con atención. Al final, cada uno contó la historia detrás de su canción. Fue una de las actividades más valoradas del año. La diversidad sonora permitió construir un sentido de comunidad más amplio. También es necesario recordar que no todos escuchamos igual. La inclusión de personas con pérdida auditiva exige una mirada sensible y concreta. Subtitulado, apoyos tecnológicos, lenguaje de signos, modificación de dinámicas. Pero sobre todo, exige escuchar lo que necesitan y no asumir que ya lo sabemos. El mundo actual ha multiplicado las formas de escuchar. Hoy oímos música en streaming, clases en podcast, conversaciones en videollamadas. Pero también nos exponemos a una gran cantidad de ruido informativo, sobreestimulación acústica y consumo sonoro superficial. Educar en este contexto implica formar una escucha crítica. Ayudar a los estudiantes a distinguir entre lo que suena bien y lo que comunica algo valioso. A identificar cuándo el sonido manipula, cuándo informa y cuándo emociona. Un profesor de secundaria propuso a sus alumnos analizar el diseño sonoro de los anuncios publicitarios. ¿Qué tipo de música se usa? ¿Con qué emociones se vincula? ¿Qué mensaje se refuerza? El ejercicio fue revelador. Descubrieron que muchas decisiones aparentemente neutras estaban dirigidas a moldear sus percepciones. A partir de allí, su escucha fue menos ingenua y más activa. Punto 10. Conclusión: escuchar para comprender el mundo. A lo largo de este recorrido hemos explorado la audición desde múltiples dimensiones: biológica, psicológica, educativa, emocional y social. Este enfoque integral nos permite comprender la verdadera magnitud de lo que significa oír, escuchar y vivir en un entorno sonoro. La audición no es solo una función sensorial, es una puerta hacia el conocimiento, la comunicación y la expresión. Nos conecta con los demás, con nosotros mismos y con el entorno. Desde el latido materno en el útero hasta la última melodía que recordamos, el sonido acompaña toda nuestra existencia.
Hemos visto cómo el sistema auditivo convierte ondas en significado, cómo el cerebro interpreta los estímulos sonoros y cómo la memoria, la emoción y la cultura configuran nuestra manera de escuchar. El sonido no es neutral, puede educar, curar, conmover o herir. Por eso, aprender a escuchar conscientemente es una forma de crecer como personas. En un mundo donde el ruido abunda pero la escucha escasea, educar el oído es un acto de resistencia y de cuidado. La música, en particular, actúa como catalizadora de esta experiencia. Nos permite explorar el tiempo, el cuerpo, la emoción y el pensamiento a través del arte del sonido. Escuchar música es también escucharse a uno mismo y a los otros. En la escuela, esta labor es imprescindible. Enseñar a escuchar no es solo tarea del área de música, es una misión de toda la comunidad educativa. Solo así, formaremos ciudadanos atentos, empáticos y creativos. En el ámbito social, garantizar el derecho a la audición y a la expresión sonora es una cuestión de equidad. Incluir a quienes tienen dificultades auditivas, respetar el silencio de los otros, cuidar los paisajes sonoros colectivos, son formas de construir una sociedad más justa y armónica. Como docentes, artistas o ciudadanos, tenemos la responsabilidad de proteger y enriquecer la experiencia sonora. Escuchar no es pasivo, es una acción transformadora. Una escucha atenta puede abrir un diálogo, cambiar una clase, sanar una herida o dar sentido a un recuerdo. Terminamos este viaje con una invitación, que cada día sea una oportunidad para afinar el oído, valorar los sonidos cotidianos, proteger la audición y cultivar una escucha más humana. Porque escuchar, realmente escuchar, es una forma profunda de estar en el mundo.